Capítulo 53. Castillo siniestro. Reino superior. Los efectos del hechizo tardaron en disiparse. Hugh no podía distinguir entre sueño y realidad. En cierto momento vio el monje negro de pie a su lado, burlándose de él. ¿Amo de la muerte? No, nosotros somos tus amos. Toda tu vida nos has servido. Y luego el monje negro era Sinistrad. ¿Por qué no te pones a mi servicio? Me conviene un hombre de tus facultades. Es preciso que me deshaga de Stephen y Anna. Mi hijo tiene que sentarse en el trono de Uliandria y las Volcaran, y esa pareja se interpone en su camino. Un hombre listo como tú puede encontrar el modo de darles muerte. Ahora tengo cosas que hacer, pero regresaré más tarde. Quédate aquí ahora y piénsalo. Aquí era una húmeda mazmorra creada de la nada. Sinistrad había conducido a Hugh a aquel lugar, fuera el que fuese. El asesino se había resistido, pero no mucho. Era difícil hacerlo, cuando uno apenas podía distinguir el techo del suelo. Los pies se le multiplicaban y las piernas parecían haber perdido los huesos. Por supuesto, era Sinistrad quien lo había hechizado. Hugh tenía un vago recuerdo de haber intentado decirle a Aplo que no estaba ebrio, que aquello era producto de alguna magia terrible, pero Aplo solo había hecho aquella irritante sonrisilla y le había dicho que se sentiría mejor cuando hubiera dormido la borrachera. Cuando Aplo despertara y viera que había desaparecido, tal vez acudiera a rescatarlo. Hugh se llevó las manos a la cabeza, que le latía dolorosamente, y maldijo su estupidez. Aunque Aplo decida buscarme, se dijo, no me encontrará nunca. Esta celda no se encuentra en las entrañas del castillo, obviamente situada al pie de una escalera larga y retorcida. Yo vi el vacío del cual surgieron las paredes. La mazmorra está en mitad de ninguna parte, al pie de la noche. Nadie me encontrará jamás. Me quedaría aquí hasta que muera o hasta que acepte por amo a Sinistrad. ¿Y por qué no? He servido a muchos hombres. ¿Qué es uno más? O mejor aún, puede que me quede donde estoy. Esta celda no es muy diferente de mi vida. Una cárcel fría, vacía y desolada. Yo mismo construí sus paredes, las levanté con dinero. Me recluí en ellas y cerré la puerta. Yo era mi propio guardián, mi propio carcelero, y dio resultado. Nada me ha afectado. El dolor, la compasión, la pena, el remordimiento. Ninguno de ellos podía pasar los muros. Incluso decidí matar a un niño por el dinero. Y ese niño se apoderó de la llave. Pero eso fue cosa del encantamiento. Fue la magia lo que me hizo apiadarme de él. O esa era mi excusa. Una cosa es segura. El encantamiento no conjuró esos recuerdos. Recuerdos de mí mismo antes de esta celda. El hechizo solo actúa porque tú quieres que lo haga. Tu voluntad lo refuerza. Si lo hubieras deseado de verdad, lo habrías roto hace mucho. Tú te preocupas por el muchacho, ¿entiendes? Y esa preocupación es una prisión invisible. Tal vez no, tal vez era la libertad. Confuso, medio despierto y medio en sueños, Hugh se levantó del suelo de piedra donde estaba sentado y se acercó a la puerta de la celda. Extendió el brazo y detuvo el gesto. Tenía la mano cubierta de sangre y la muñeca, el antebrazo, estaba empapado hasta el codo. Y, tal como se veía, también debía verlo ella. «Maese Hugh». La mano dio un respingo y volvió la cabeza. ¿Era real aquella presencia o solo un truco de su mente dolorida que se había puesto a pensar en ella? Parpadeó, pero la figura no desapareció. «¿Iridal?» Cuando advirtió entre sus ojos que ella sabía la verdad acerca de él, Hugh bajó la vista a sus manos, cohibido. «De modo que Sinistrad tenía razón», musitó ella. «Eres un asesino». Los ojos irisados estaban descoloridos, grises. En ellos no brillaba luz alguna. ¿Qué podía decir? Lo que acababa de oír era la verdad. Podría haberse disculpado, haberle hablado de níquel 3 golpes. Podía explicarle que había decidido que no haría daño al niño, que había proyectado devolvérselo a la reina Anna, pero nada de aquello cambiaría un ápice el hecho de que había cerrado el contrato, de que había aceptado el dinero, de que, en el fondo de su corazón, había sabido que era capaz de matar a un niño. Por eso se limitó a decir simple y llanamente: «Sí». «No lo entiendo. Eres una cosa perversa y monstruosa. ¿Cómo puedes emplear tu vida matando gente?» Hugh había
habría podido decidir que la mayoría de hombres a los que había matado merecían morir. Podría haberle dicho que, probablemente, había salvado la vida de los que se habrían convertido en sus siguientes víctimas, pero Írida le preguntaría: ¿quién eres tú para juzgar? Y él contestaría: ¿quién lo es? ¿Quién es el rey Stephen que puede proclamar: ese hombre es un elfo y por tanto debe morir? ¿Quiénes son los nobles que pueden decir: ese hombre tiene unas tierras que quiere y que no me quiere dar, por tanto debe morir? Buenos argumentos, se dijo, pero había accedido. Había aceptado el dinero. Había sabido, en el fondo de su corazón, que era capaz de matar a un niño. Por eso respondió: ahora ya no tiene importancia. No, excepto que vuelvo a estar sola, otra vez. Írida musitó esas palabras en voz muy baja. Hugh comprendió que no las había dicho para que él las oyera. La mujer estaba en el centro de la celda con la cabeza inclinada, y sus largos cabellos blancos caídos hacia adelante, cubriéndole el rostro. Írida se había preocupado por él, había confiado en él, tal vez había acudido a él con la intención de pedirle ayuda. La puerta de su celda interior se abrió lentamente y bañó su alma con la luz del sol. No estás sola, Írida. Hay alguien en quien puedes confiar. Alfred es un buen hombre y está consagrado a tu hijo. Mucho más de lo que Vin se merece, pensó, pero no lo dijo. En voz alta añadió: le salvó la vida al muchacho en una ocasión, cuando le cayó encima un árbol. Si quieres escapar, si tú y tu hijo queréis hacerlo, Alfred podría ayudaros. Podría llevaros a la nave elfa. El capitán de la nave necesita dinero. A partir de eso y de una ruta segura para escapar del infirmamento, os dará pasaje. ¿Escapar? Írida dirigió una mirada desesperada en torno a los muros de la celda y hundió el rostro entre las manos. Pero no eran en las paredes de la celda de Hugh lo que veía, sino las suyas. También ella está prisionera, se dijo Hugh. Yo le he abierto la puerta de la celda, le he ofrecido una visión fugaz de la luz y el aire libre, y ahora ve cómo esa puerta vuelve a cerrarse. Es cierto, Írida, soy un asesino. Peor aún, he matado por dinero. No pretendo disculparme. Pero lo que he hecho no es nada comparado con lo que trama tu esposo. Te equivocas. Él no ha dado muerte a nadie. Sería incapaz de una cosa así. Sinistrad habla de una guerra en todo el mundo, de sacrificar miles de vidas para instalarse en el poder. No lo has entendido. Es nuestra vida lo que intenta salvar, la vida de su pueblo. Al advertir su expresión de desconcierto, Írida hizo un gesto de impaciencia, irritada por verse obligada a explicar lo que había considerado evidente. Sin duda, te habrás preguntado por qué los misteriarcas abandonan el Reino Medio, una tierra donde tenían de todo: poder, riqueza. Ah, ya sé lo que se cuenta de nosotros. Lo sé porque fuimos nosotros quienes hicimos correr la voz de que nos habíamos hartado de aquella vida barata y de las guerras constantes contra los elfos. Lo cierto es que nos marchamos porque nos vimos obligados a ello, porque no teníamos otra posibilidad. Nuestra magia estaba decayendo, los matrimonios con humanos normales la habían diluido, por eso existen tantos hechiceros en tu reino, muchos pero débiles. Los que quedábamos de sangre pura éramos pocos, pero poderosos. Para asegurar la continuidad de nuestra raza, huimos a algún lugar donde no pudiéramos ser... ¿contaminados?, sugirió Hugh. Írida se sonrojó y se mordió el labio. Luego, alzando la cabeza, lo miró con orgullo. Sé que lo dices con desprecio, pero sí, es eso. ¿Acaso puedes culparnos por ello? Pero no dio resultado, ¿verdad? El viaje fue difícil, y muchos murieron. Otros sucumbieron antes de que pudiéramos estabilizar la cúpula mágica que nos protege del frío y nos proporciona el aire que respiramos. Por fin, todo parecía estar bien y nos nacieron hijos, pero no en abundancia, y la mayoría de ellos murieron. La mirada altanera desapareció de sus facciones y hundió de nuevo la cabeza. Bane es el único de su generación que queda con vida, y ahora la cúpula se derrumba. Ese leve resplandor del cielo que encuentras tan hermoso es mortal para nosotros. Los edificios no son reales, y nuestra gente finge ser una población numerosa para que no adivinéis la verdad. Es decir, que estáis obligados a regresar al mundo de abajo, pero tenéis miedo de volver y revelar la debilidad en que os halláis, dijo Hugh. El suplantador se convirtió en príncipe de las Volcaran, y ahora va a volver como rey. ¿Rey? Imposible, ya tienen un rey. No tan imposible.
Tu esposo proyecta contratarme para librarse del rey y de la reina. Entonces, Vayne, su hijo, heredará el trono. No te creo. Mientes. Sí que me crees. Lo veo en tu rostro. No es a tu marido a quien defiendes, sino a ti misma. Sabes muy bien de lo que es capaz de Sinistrad. Sabes muy bien lo que ha hecho y lo que tú dejaste de hacer. Tal vez no fuera un asesinato, pero les habría causado menos dolor a esos padres del Reino Medio si los hubieran apuñalado que llevándose a su hijo. Los ojos sombríos, descoloridos, trataron de sostener su mirada, pero titubearon y volvieron a clavarse en el suelo. Lloré por ellos. Intenté salvar a su niño. Habría dado mi vida para que el pequeño viviera, pero... Y también están las vidas de tantos otros. Yo he obrado mal, pero me parece, Iridal, que el mismo Val puede abstenerse de actuar. Sinistrad va a volver para cerrar el trato conmigo. Escucha lo que he planeado y juzga por ti misma. Iridal lo miró y empezó a decir algo. Luego sacudió la cabeza, cerró los ojos y, en un instante, desapareció. Las cadenas eran demasiado pesadas e Iridal no podía liberarse de ellas. Hugh se dejó caer al suelo, de nuevo solo en la celda dentro de otra celda. Sacó la pipa, apretó la boquilla entre los dientes y miró con rabia los muros de su prisión. Paseando por el ala del dragón. Si el Sinistrad pretendía sobresaltarlo con su repentina aparición, debió de haberse llevado una decepción. Hugh alzó la vista hacia él, pero no se movió ni dijo nada. «Bien, Hugh la mano, ¿te has decidido?» «No hay mucho que decidir». Hugh se incorporó, con esfuerzo, envolvió cuidadosamente la pipa en el paño y la guardó en el bolsillo del pecho. «No quiero pasarme el resto de la vida en este lugar, así que trabajaré para ti. He trabajado para otros peores. Al fin y al cabo, una vez acepté dinero para matar a un niño».